Cazando al yo. ¿Cuál es el beneficio de la autorrealización? ¿Por qué no conformarnos con nuestro estado actual? Es evidente que usted no está satisfecho con su estado actual. Esta inconformidad llegará a su fin con la realización del ser. Investigación. ¿Es usted feliz? Si para contestar pregunta usted ¿qué es la felicidad? Esto significa que usted ya se ha dado cuenta de que lo que usted llama felicidad es tan frágil, tan pasajero, tan breve. Pero, ¿podría ser que lo que tengamos en mente no sea la felicidad, sino nada más placer? Placer tiene el significado de la satisfacción de un deseo o la supresión de algo desagradable. Pero la experiencia nos enseña que una vez que un deseo ha sido satisfecho, surgirán otros dos y que tan pronto se ha eliminado algo desagradable, se nos volverá a presentar otra situación parecida, obstaculizando nuestras intenciones de disfrutar de la vida. Una y otra vez tratamos de cambiar las circunstancias y las condiciones que nos rodean. ¿No es nuestro derecho natural el ser felices? Sí lo es. Entonces, ¿por qué tenemos que esforzarnos y luchar y aún así no lo logramos? Por un solo error de nuestra parte, no nos conocemos debidamente y por causa de este mismo error, todo lo demás se echa a perder. Tampoco sabemos qué es la felicidad. La verdadera felicidad no requiere de esfuerzo ni de empeño, ni de una razón o una causa. Es algo inherente al verdadero yo. Sin embargo, tanto usted como yo vivimos en un yo equivocado, por así decirlo. Ese es el error que debemos erradicar antes de poder reclamar nuestra herencia, la verdadera felicidad. Así lo asegura Ramana Maharshi y nos aconseja sumergirnos en la profundidad de nosotros mismos, preguntándonos ¿quién soy yo? No espere usted una respuesta. No existe ninguna respuesta, porque toda respuesta posible que surja en nuestra mente es y será incorrecta. Sin embargo, nos promete que un día, siempre y cuando nuestra perseverancia y paciencia nos mantengan en el sendero, surgirá el yo verdadero, la identidad de la gran experiencia, y junto con él, la verdadera felicidad, Sat Chit Ananda, la bienaventuranza de la conciencia del ser. Alguien le preguntó a Ramana, al comenzar esta investigación, ¿quién la está haciendo? Sri Ramana contestó, el ser no hace vichara. El que hace la investigación es el ego, el yo, objeto de la investigación, también es el ego. Como resultado de la investigación, el ego deja de existir y lo único que queda es el ser. Pero hay personas que se sienten incapaces de atacar la equivocada idea de sí mismos de manera inmediata. Quieren que primero se les muestre un método intelectual. También puede haber otros que ni siquiera sepan cómo ir hacia el interior. A ellos recomendamos que primero observen más de cerca su propia persona, a lo que ellos refieren como yo. Decimos yo siento, yo camino, suponiendo evidentemente que el cuerpo es el yo, porque es el cuerpo el que se sienta y el que camina. Pero no decimos también yo pienso, yo creo, yo decido, etc.
¿Nos parece que este yo se asemeja más a la naturaleza de la mente pensante? ¿Y qué decir de estar contento o triste, jubiloso o deprimido? Los sentimientos no implican una cierta clase de yo, y en algunas otras ocasiones surge un yo que intenta hacer algo, planear, diseñar, un yo que parece ser de pura voluntad. La conclusión parece ser: yo significa todos esos juntos en mi cuerpo, mente, persona. ¿Mi de quién? Examinando estos yoes con absoluta franqueza, nos damos cuenta de que este cuerpo, mente, persona tampoco es el yo, sino algo mío. ¿Pero de quién? En este caso, ¿en dónde está el yo? ¿Un extraño capricho del lenguaje? Ahora, consideremos el cuerpo. No puede ser el yo, porque todos se refieren a su cuerpo. Además, el cuerpo nace sin haber consultado antes con su yo, y ha de morir sin consultar con su yo, si es que está de acuerdo o no. Y entre el nacimiento y la muerte, vive hasta que llegue su hora sin tomar en cuenta para nada a su yo, un mero fenómeno biológico, un producto de este planeta, y parece ser bastante presuntuoso incluso decir mi cuerpo. Lo que es más, mi cuerpo ni siquiera me obedece a mí, que soy su yo. ¿Y mi mente pensante sí lo hace? La respuesta es no, todo lo contrario. Nos parece así que pensar, sentir y desear son funciones del cuerpo, o, para ser más precisos, de su cerebro. Un instrumento de reacciones biológicas que sirve al cuerpo adecuadamente sin que, para tales fines, necesite de un yo. Pero todavía parece haber un yo, porque aún ahora, en este momento, estamos intensamente conscientes de él, cuando ya parece perder su último punto de apoyo. Un momento, quédese muy tranquilo y observe. Este yo no piensa, ni tampoco desea, no tiene cualidades, no es ni hombre ni mujer, no tiene ni cuerpo ni mente, no tiene ni rastros de la persona que tenía usted en mente cuando hizo su anterior pregunta acerca del yo. Es simplemente conciencia de sí mismo, conciencia de yo soy, no de soy esto o soy aquello, únicamente conciencia de yo soy. Pero cuidado, no es que usted tenga conciencia de este yo como un objeto, sino que esta conciencia es su verdadero yo. Este estado de ser puro yo soy es el primer atisbo del verdadero yo, el ser, que es por naturaleza conciencia pura. Cuando su atención se agudiza, al mismo tiempo descubrirá que no hay ahora un falso yo, y que nunca lo ha habido. Siempre ha sido el mismo yo verdadero, solo que su mente lo ha recubierto con la idea que ella tiene acerca de su persona. Hay otras ocasiones en las que podemos experimentar este yo puro conscientemente. Una de ellas es ese pequeñísimo instante que hay entre dos pensamientos, cuando la atención ha soltado un pensamiento, pero todavía no se prende del siguiente. Pero como esto es algo que nunca hemos intentado, nuestra atención no está entrenada en ello y difícilmente tendremos éxito en nuestro empeño. Tenemos más oportunidades de lograrlo entre el sueño y el despertar. Es muy importante intentarlo si de verdad es usted serio en su intento de cazar al yo. Debe hacer ciertos preparativos por la noche, incluso antes de dormir, justo antes de dormirse. Trate de conservar este último pensamiento.
su intención de que en la mañana, al despertar, lo primero que hará será captar esa experiencia de su verdadero yo. Otra condición, deberá tener cuidado de no despertarse bruscamente, como con un despertador, por ejemplo, y también de no lanzarse de inmediato a su diaria rutina. Al momento de despertar, no se mueva, no se agite, recuerde su propósito de la noche anterior. Lo logrará después de unos cuantos intentos. Y lo que es posible una vez, aunque sea por un momento, se puede prolongar con la práctica. Este experimento le ofrece la ventaja de que ahora sabe cuál es la finalidad de sus esfuerzos. Le servirá en la expansión de su sadhana como la levadura a la harina. Ramana Maharshi llamó a esto el yo transicional, enfatizando la importancia de repetir esta experiencia una y otra vez. El pensamiento del yo es solo un yo limitado. El verdadero yo es ilimitado, universal, más allá del tiempo y del espacio. Estos están ausentes durante el sueño profundo. Al momento de despertar y antes de ver el mundo objetivo, hay un estado de conciencia que es el ser puro. Debemos experimentarlo. El ser es pura conciencia. Es pura conciencia durante el sueño profundo. En la etapa de transición se desarrolla como un yo sin el esto y luego se manifiesta como un yo y esto durante la vigilia. La experiencia únicamente se da a través del yo. De manera que se debe intentar la realización en la forma indicada, es decir, por medio del yo transicional. Por otra parte, la experiencia del sueño no debe importarnos. Una vez realizado el yo transicional, habremos hallado el trasfondo y esto conduce a la meta. Los pensamientos o ideas del yo y el esto son ambos emanaciones de la misma luz. Están relacionados con Rajoguna y Tamoguna, respectivamente. A fin de que la luz reflejada, sattva puro, esté libre de rajas y tamas, debe resplandecer como yo, en forma ininterrumpida, sin ideas de esto. Este estado puro surge momentáneamente entre el sueño y la vigilia. Si se prolonga, será conciencia cósmica. Este es el único camino hacia la realización del Ser Supremo refulgente por sí mismo. ¿Por qué no realizamos ese yo puro en este momento? ¿O por qué ni siquiera lo recordamos? Debido a la falta de deseo de conocerlo. Se le puede reconocer solo si se logra conscientemente. Por lo tanto, debemos hacer el esfuerzo y alcanzarlo de manera consciente. Este yo transicional es un momento de pura conciencia, que solo es consciente de sí misma como el yo, identidad pura en sí mismo. Prolongándolo mediante la práctica, se vuelve Turiya, el cuarto de los estados normales de conciencia, siendo los otros tres la vigilia, el sueño y el sueño profundo. El estado de vigilia es conciencia en movimiento, nutrida por las percepciones de los sentidos y por las actividades de la mente. En el sueño, la conciencia también está en movimiento, a consecuencia de la creación de sueños que realiza la mente. Y durante el sueño profundo, la conciencia está en reposo. No hay pensamientos, no hay imágenes, no hay ninguna clase de actividad. Esto significa que es pura conciencia. De modo que sería la realización si tan solo pudiéramos saber cómo estar conscientes de ello.
Sin embargo, no podemos hacerlo. La conciencia del sueño profundo está cubierta por una sombra, por un embotamiento, pero como el yo de transición puede salir de esa inconsciencia en forma de conciencia pura de sí mismo, como se ha demostrado, pensamos que debe de haber un puente entre el sueño profundo y el estado de vigilia. Pero no lo hay, y no es necesario que lo haya. La realidad es que hay una sola conciencia subyacente en los tres estados de conciencia, la cual es su propia esencia y al mismo tiempo los trasciende. Esta esencia recibe el nombre de Turiya, el cuarto, por su relación con los otros tres estados. Pero en cuanto a sí misma, le llamamos Turiyatita, más allá del cuarto. Como Turiya es la esencia de los otros tres estados, podemos concientizarnos del yo transicional y al mismo tiempo llegar a comprender que Turiya es nuestra verdadera naturaleza, conciencia pura, que nunca duerme ni despierta, que nunca nació y que nunca ha de morir. Turiya es solo otro nombre del ser. Los tres estados aparecen como fenómenos efímeros sobre él, de él emergen y en él vuelven a sumergirse. Estamos conscientes de nuestro estado de vigilia, del sueño y del sueño profundo, y sin embargo, no lo estamos de nuestro yo. No obstante, el yo está siempre presente, es la única realidad. Alguien preguntó, en un sentido relativo, ¿el estado de sueño profundo no está más cerca de la conciencia pura que el estado de vigilia? A lo que Ramana Maharshi contestó, sí, en ese sentido. Al pasar del sueño a la vigilia, empieza el pensamiento o nuestro concepto del yo. La mente entra en acción, surgen los pensamientos y luego comienzan a operar las funciones corporales. A todo esto es a lo que llamamos despertar. La ausencia de toda esta evolución es la característica del sueño profundo y por lo tanto está algo más próximo a la conciencia pura que el estado de vigilia. Pero no por esto debemos desear estar siempre dormidos. En primer lugar, es imposible, porque el sueño profundo necesariamente alterna con los otros estados. En segundo lugar, este no puede ser el estado de bienaventuranza en que está el ñani, porque su estado es permanente y no alterno. Además, la gente no reconoce el estado de sueño profundo como un estado de conciencia pura, y en cambio el sabio siempre se halla en ese estado, de modo que el estado de sueño profundo difiere del estado en que se halla el sabio. Más aún, en el estado de sueño profundo no hay pensamientos ni las impresiones que estos causan en el individuo. Este estado no puede ser alterado por voluntad propia, porque en esta condición todo esfuerzo es imposible. Aunque está más próximo a la conciencia pura, es inadecuado para hacer los esfuerzos que nos lleven a la realización del ser. El incentivo para esta realización se presenta únicamente en el estado de vigilia y los esfuerzos solamente se pueden hacer cuando estamos despiertos. Nos damos cuenta de que los pensamientos del estado de vigilia forman un obstáculo para alcanzar la tranquilidad del sueño profundo. Esta tranquilidad es el objetivo del buscador. Hasta un leve esfuerzo por calmar, cuando menos, algún pensamiento, aunque sea por un instante, tendrá que andar un largo camino hasta alcanzar el estado de quietud. El esfuerzo es necesario y este únicamente es posible en el estado de vigilia. Tenemos el esfuerzo, también tenemos conciencia, los pensamientos se han calmado, así que hemos logrado la paz del sueño.
Este es el estado del jnani, que no es ni sueño ni estar despierto, sino algo intermedio entre los dos. Tenemos la lucidez consciente del estado de vigilia y la calma del sueño. Esto se llama Jagrat Sushupti. Se le puede llamar sueño despierto o vigilia del sueño, o sueño sin sueños, o vigilia sin vigilar. Pero no es lo mismo que el sueño ni la vigilia. Es el estado de una perfecta conciencia en sí combinada con una quietud perfecta. Para llegar al Turiya, primero debemos examinar los otros 3 estados. En el estado de vigilia percibimos, pensamos, distinguimos, elegimos algo que puede gustarnos o no gustarnos. Deseamos y tememos, recordamos y anticipamos lo que puede ocurrir. Todo esto girando en torno a un centro de percepción, un yo, y todo aparentemente causado por los objetos externos. Al soñar, experimentamos casi lo mismo, sin estímulos externos, todo el conjunto, causas y efectos creados por nuestra imaginación. Durante el sueño profundo no hay nada, o por lo menos no recordamos nada, pero la identidad no se anula. De ser así, quien se durmiera como Juan podría despertar siendo Pedro. ¿Cómo podemos transportar esta identidad desde el sueño profundo hasta el estado de vigilia? ¿Cómo puede subsistir el silencio profundo en medio del turbulento ruido? Debemos ejercer nuestro control sobre ese mecanismo de funcionamiento biológico, el cerebro. Esto es algo que hacemos más o menos de manera automática durante el estado de vigilia. Piense en su habitación o en su oficina. Cuando camina por ella, ve los muebles porque debe evitar tropezarse con ellos, pero no los ve de manera consciente. La acción de percibirlos se suspende después de su etapa inicial. En el caso de la música que sale de un radio o de algún otro aparato, mientras estamos trabajando, allí ocurre algo similar. Oímos la música, pero no en forma consciente. El acto de escuchar se suspende luego de la primera etapa. Supongamos que alguien le dice algo. No solo lo oirá, sino que lo escuchará atentamente para captar el significado de lo que le diga. Si usted no tiene interés, registrará en su memoria lo que le digan, o tal vez no lo haga y seguirá con sus labores. Habrá percibido la situación, pero sin que ésta haya dejado ninguna impresión en usted. Su estado de tranquilidad de conciencia habrá permanecido inalterado. Suspende la atención después de la segunda etapa. Esta actitud de reserva de no involucrarse debe mantenerse a lo largo del día y ponerse en práctica tan frecuentemente como sea posible. Porque al momento de percibir algo y reaccionar a este estímulo, al estar interesados o emocionalmente involucrados, ya sea positiva o negativamente, habremos cubierto el yo silencioso, neutral, puro, el testigo, con el yo personal, reactivo y agresivo. Por consiguiente, el sadhana de la búsqueda del yo incluye la práctica de la atención sobre nuestra propia percepción, con el propósito de suspenderla justamente antes de que comience la etapa de reacción. Practicando esta forma de desapego, el buscador de la verdad pronto llegará a un estado de conciencia pura que ya no es percibir. El concepto de percibir, según su significado habitual, está relacionado con la idea de captar, es decir, de reaccionar. Tenemos aquí un objeto y una acción en un tiempo y en un espacio. La conciencia pura no tiene un objeto y está más allá del tiempo y del espacio. Es la expresión más alta del estado de vigilia, sin las demás características de este estado. He aquí una forma de llevar
ese silencio absoluto del sueño profundo a la conciencia pura, absoluta del estado de vigilia. Ramana Maharshi lo llamó sueño sin dormir, sueño despierto o vigilia del sueño. Meditación. Al estudiar las enseñanzas de Ramana Maharshi, ocasionalmente nos topamos con ciertos consejos que parecen contradecirse. Para descubrir el verdadero significado de estas aparentes incoherencias, debemos tener siempre presente uno de los principios fundamentales del sabio. Jamás se opuso a las prácticas espirituales personales de quienes iban a él, de cualquier forma externa que éstas fueran, pues sabía que el que es sincero en la búsqueda de la verdad siempre está guiado desde el interior, y sus preferencias por ciertas prácticas en particular no solo indican el grado de su madurez espiritual, sino que también, en la mayoría de los casos, resultan ser lo más adecuado para ese individuo. Nunca recomendó a ninguno de los que se acercaban a él que abandonara las prácticas que hasta entonces había observado. Simplemente les indicaba, si era necesario, cómo hacerlas más efectivas. Cuando hacía hincapié una y otra vez en la superioridad de la investigación en comparación con otros métodos, no lo hacía motivado por alguna clase de fanatismo, sino porque detrás de ello hay una razón muy importante, sólida e irrebatible. Todos los otros métodos de sadhana requieren que conservemos el yo personal para practicarlos. La investigación, vichara, de este yo es el mejor método para eliminarlo. La meditación, como una práctica de yoga, que hoy en día es casi un juego de salón, ocupaba un lugar destacado entre los temas acerca de los cuales se interrogaba a Ramana Maharshi. Sus respuestas, como siempre, se dirigen hacia el camino que ya hemos mencionado, cómo obtener de ella los mejores resultados. El objetivo de la meditación es bien conocido: aquietar la intranquilidad de la mente, y también el método, fijar la atención en un pensamiento únicamente hasta que finalmente también este pensamiento se desvanezca. La interpretación de Ramana Maharshi acerca de la meditación es diferente. La meditación es su estado natural, ya desde ahora. Usted lo llama meditación porque hay otros pensamientos que lo distraen. Cuando estos pensamientos se disipan, usted se queda solo, es decir, en el estado de meditación, sin pensamientos. Y esta es su verdadera naturaleza, que usted intenta alcanzar manteniendo otros pensamientos a la distancia. Este mantener otros pensamientos lejos de nosotros es a lo que ahora se llama meditación. Cuando la práctica se hace firme, la auténtica naturaleza se nos muestra como la verdadera meditación. Alguien expresó esta duda: la meditación es con la mente. ¿Cómo se puede aniquilar la mente a fin de revelar el ser? La respuesta sigue la tónica de la anterior. La meditación es fijarnos en un pensamiento. Este pensamiento único mantiene alejados a los otros pensamientos. Las distracciones de la mente son síntomas de debilidad. Con la meditación constante va cobrando fuerza, es decir, esta debilidad caracterizada por un pensamiento errante cede su lugar a un fondo permanente libre de pensamientos. Esta vastedad vacía de pensamientos es el yo. La mente en estado de pureza es el yo.
Otra pregunta. ¿Debo meditar en yo soy Brahman? Yo soy Brahman es una de las 4 grandes declaraciones de los Upanishads. Este punto no implica que debamos pensar yo soy Brahman, yo. Yo es algo que todos conocemos. Brahman habita en todos nosotros como el yo. Encontremos el yo. El yo ya es Brahman. No hace falta que lo pensemos. Simplemente encuentren el yo. La misma pregunta se presenta en repetidas ocasiones. Yo soy Brahman es solamente una idea, pero ¿quién lo dice? No es el mismo Brahman quien lo dice. ¿Qué necesidad tendría él de decirlo? Tampoco puede decirlo el verdadero yo, porque el yo tiene por esencia a Brahman. Decirlo es únicamente un pensamiento. ¿El pensamiento de quién? Todos los pensamientos son del yo y real, es decir, de la idea que tenemos del yo. Permanezcan sin pensar. En tanto haya pensamientos, habrá temor. Entonces, ¿en qué debemos pensar cuando meditamos? ¿Qué es la meditación? La meditación es expulsar los pensamientos. Se sienten perturbados por los pensamientos que brotan aprisa uno tras otro. Aférrense a un pensamiento para que los otros se vayan. La práctica constante les dará la fuerza necesaria que la mente requiere para llevar a cabo la meditación. La meditación difiere de acuerdo con el grado de avance del buscador. Si alguien es apto para la meditación, deberá proceder directamente a asir a aquel que piensa, al pensador, y éste se sumergirá en su propia fuente, es decir, en la conciencia pura. Si uno no puede sujetar directamente al pensador, deberá meditar en Dios, y a su debido tiempo se habrá vuelto lo suficientemente puro como para agarrar al que piensa y sumergirse en el ser absoluto. La consecuencia natural de esta contestación sería: ¿cuál es entonces la diferencia entre la meditación y la investigación? Y la respuesta: ambas alcanzan el mismo fin. Los que no están capacitados para la investigación deben meditar. En esta práctica, el aspirante, olvidándose de sí mismo, medita: yo soy Brahman, o bien yo soy Shiva. Y así continúa, sosteniéndose de Brahman o de Shiva, lo cual, a la postre, lo conducirá a un estado remanente de ser Brahman o Shiva, el cual él realizará como el ser puro, el yo. Quien se ocupa de la investigación tiene por punto de partida su propia persona y se pregunta: ¿quién soy yo? Y el yo se le revela. Tenemos aquí una de las ya mencionadas contradicciones. Aunque aparentemente este método de investigación demerita la meditación, el mismo Ramana Maharshi recomendaba meditar en Yo soy Brahman. Pero al mismo tiempo, su respuesta nos da la clave del método. Nos muestra cómo convertir la meditación en autoinvestigación, olvidándose de sí mismo. La siguiente cita puede interpretarse como un resumen que hace Ramana Maharshi acerca de la técnica y el efecto de la meditación. Hallarse en el estado natural de uno mismo, en el silencio que han dejado los pensamientos, eso es el éxtasis. Si ese éxtasis es transitorio, si llega y se va,
entonces es sólo la cubierta de la bienaventuranza y no el ser puro. Lo que se necesita es fijar la atención en el yo puro, luego que todos los pensamientos se hayan aquietado, y permanecer asido a él. Hemos de decir que se trata de una idea extremadamente sutil, o que, de hecho, se trata de algo que no se puede describir, ya que hablamos nada menos que del ser verdadero, el verdadero ser. ¿Quién es aquel que puede hablar de él? ¿A quién y cómo? Este sutil estado de la mente no es una de las modificaciones de la mente, llamadas vritti, porque los estados mentales son de dos clases. Uno es el estado natural y el otro una transmutación en la forma de objetos. El primero es la verdad y el otro existe en función del hacedor. Cuando el segundo deja de existir, el primero permanece. El medio para alcanzar este fin es la meditación. Aunque la meditación se basa en la tríada de diferenciación, el meditador, el objeto de la meditación y el proceso de la meditación misma, al final terminarán siendo conciencia pura o jnana. La meditación requiere de esfuerzo. Jnana es una condición sin esfuerzo. La meditación se puede hacer o no hacerla, o hacerla mal, no así jnana. La meditación se describe como algo perteneciente al hacedor, jnana como perteneciente al Supremo. La única respuesta consecuente con su gran experiencia es: ¿quién es el meditador? Primero háganse esta pregunta. Permanezcan como el meditador. No hay necesidad de meditar. Hasta ahora hemos considerado la meditación nada más como una técnica que tiene por objetivo controlar el proceso del pensamiento automático. Pero de acuerdo con Ramana Maharshi, significa más que eso. Es nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, no existe ninguna técnica especial que sea capaz de revelarnos nuestra verdadera naturaleza, en tanto nuestro yo falso sea la fuerza motriz de nuestras acciones cotidianas. En toda forma de práctica espiritual está presente este principio. Los siddhis del sabio son el sadhana del sadhaka, lo cual significa que el buscador de la verdad debe moldear su propio comportamiento, tomando como ejemplo el comportamiento del sabio a quien considera su guía o maestro. Por supuesto, no como el hipócrita que tan solo finge, sino con el propósito de captar la actitud interior, la motivación del comportamiento del maestro. Nuestra forma actual de comportamiento es el resultado del egocentrismo de toda una vida, que ha penetrado en todos nuestros sentimientos, nuestras ideas y en nuestra forma de actuar, en lo que llamamos la mente. Para librarnos de este egocentrismo, no basta con que nos sentemos a meditar todos los días durante algún tiempo, porque aún cuando la práctica nos haya permitido avanzar en esta técnica hasta cierto grado y seamos capaces de aquietar nuestro proceso de pensamiento, esto no será más que un truco. La mente ego se ha dado cuenta, por así decirlo, que insistimos en estar tranquilos y entonces se somete a ser el meditador durante algún tiempo, porque sabe muy bien que cuando el tiempo habitual de la meditación haya transcurrido,
Otra vez estará libre para vagar como de costumbre. Si no nos decidimos a atacar el mortal enemigo a cada instante y en toda oportunidad de nuestra vida diaria, jamás nos libraremos de este fantasma al que inconscientemente hemos consentido durante tanto tiempo. Pero, ¿cuál es el medio para hacerlo? Podemos analizarnos a nosotros mismos, descubrir nuestros errores y nuestras debilidades y tratar de corregirlos uno por uno. Es un proceso largo y por demás tedioso, y el resultado es más bien pobre. ¿Podremos esperar que nuestro enemigo, el yo fantasma, se suicide nada más por complacernos? O bien podemos refugiarnos en el sabio Patanjali y practicar las 2 primeras etapas de su Ashtanga Yoga, Yama y Niyama. Yama representa los 5 Mahabharatas o grandes votos del autocontrol: no violencia, veracidad, honestidad, continencia y abstinencia. Y no deben ser considerados únicamente en su sentido aparente, sino también en el sentido sutil. Así pues, la no violencia significa no causar ningún daño con el pensamiento, con la palabra o con los actos. Veracidad es evitar no solo las mentiras propiamente dichas, sino también las exageraciones y las falsas impresiones que tratamos de hacer en los demás. Una verdad a medias es peor que una mentira completa. Por honestidad debemos entender no únicamente no robar. Este concepto abarca también el no poseer las cosas en cantidades que excedan nuestras necesidades inmediatas y no permitirnos desear cosas que no necesitamos. Brahmacharya no se limita a la continencia sexual en pensamiento, palabra y obra. Su verdadero significado es la búsqueda de Brahman, vivir únicamente en Brahman y solo en el cifrar nuestra felicidad. Abstinencia significa estar libres no solo de la codicia, sino de todos los deseos. Estos 5 yamas son absolutamente obligatorios para todo el que sigue el camino del yoga y son de gran importancia para quienes aspiran a obtener resultados en su práctica de la meditación. Las niyamas son reglas de carácter positivo porque nos hacen apegarnos al bien, mientras que las yamas hacen hincapié en la renunciación del mal. Las 5 niyamas son pureza, exterior e interior, contentamiento, tapas, relativa al cuerpo, a las palabras y a la mente, estudio de las escrituras y entrega a Dios. La práctica sincera de estas virtudes yógicas seguramente se traducirá con el tiempo en cierta superación, pero no aniquilará al enemigo, al yo personal, porque una vez más es él quien las practica. Incluso podría suceder que se hiciera más fuerte un yo yógico, como veremos más adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Existe solamente una manera de vencer al fantasma: vigilarlo. No pelear con él, no resistirse. Tratar únicamente de observarlo, tranquila pero incesantemente. En otras palabras, desarrollar una conciencia de ser el testigo, que no se involucra con las personas, las cosas y las situaciones externas, y especialmente con uno mismo, en el interior. Esto significa llevarnos esa calma obtenida en la meditación para cubrir con ella todo el tiempo del día.
podremos percibirla claramente como una corriente de paz y desapego en el fondo de todos nuestros actos. Naturalmente, tan pronto tengamos éxito, el yo fantasma inmediatamente tratará de ocultarse en esa conciencia testigo, tras la forma del sentimiento yo soy el testigo. Una vez más, esto es solo un pensamiento, pero ser el testigo sin que haya ninguna conciencia del yo no es otra cosa que la mente pura en el umbral de la realidad. Al proseguir la transformación del yo personal en el testigo impersonal, arrancamos de raíz todos los defectos, vicios y debilidades, nuestras pasiones y malos hábitos, porque la raíz de todo esto que tanto nos desagrada es precisamente ese yo personal. Tratemos de ponernos en el lugar de ese testigo indiferente al que nos hemos referido. Veremos que en ese estado es imposible pensar o actuar en forma negativa, porque en ese estado estamos, aunque de manera momentánea, más allá del yo personal. Nuestro sadhana consistirá en mantenernos permanentemente en el estado de testigo desapegado de todas y cada una de las cosas, incluyendo el yo personal, atentos siempre al momento en que quiera levantar la cabeza. No se puede sobrevivir en la silenciosa luz de saberse observado. Esta vigilancia pronto habrá de transformarse en conciencia pura, consciente nada más de sí misma. En palabras de Ramana Maharshi, la verdad es que el yo es conciencia constante e ininterrumpida. Y en otro contexto, la esencia de la mente es únicamente cognición o conciencia. Sin embargo, cuando el ego la domina, funciona como la facultad de razonar, de pensar o de sentir. La mente cósmica, al no estar limitada por el ego, no tiene nada que la separe de sí misma y en consecuencia es solo conciencia. Esto es a lo que se refiere la Biblia cuando dice: yo soy el que soy.